El levantamiento del hombre lobo sombrío. Una historia de terror que no podrás olvidar. El mundo ha cambiado, pero no todos se dieron cuenta. En los bosques espesos y en los rincones abandonados de las ciudades se esconden criaturas muy diferentes a los humanos. Hombres lobo, seres que alguna vez fueron considerados mitos, ahora viven entre nosotros, en las sombras, protegiendo sus secretos. El protagonista de esta historia es un joven común llamado Michael, periodista. En un pueblo pequeño, no cree en lo sobrenatural. Piensa que las historias de monstruos no son más que fantasías. Pero un día, todo cambió. Fue testigo de algo que no debía haber visto. Un paseo tranquilo por el bosque se convirtió en una pesadilla, cuando encontró huellas que lo guiaron hasta una casa abandonada. Y allí vio algo, o a alguien, que simplemente no podía existir. Michael era un hombre común, un joven como cualquier otro, con sueños de convertirse en un periodista exitoso. Vivía en un pueblo del que casi nadie había oído hablar. Sus días estaban llenos de rutina, entrevistas aburridas, reportajes sin alma, una vida corriente, como la de tantos. Hasta ese día, todo comenzó con un encargo simple: escribir un reportaje sobre actividad extraña en los bosques que rodeaban el pueblo. Michael no era fanático de las historias misteriosas, pero sabía que podría ser una buena oportunidad. Al principio, nada parecía fuera de lo normal. Salió con su cámara y su libreta, sin saber que estaba a punto de comenzar el viaje más aterrador de su vida. Al atardecer, cuando los últimos rayos del sol comenzaban a desvanecerse, Michael vio huellas en el suelo, pero no eran huellas normales, eran profundas, gigantes, demasiado grandes para pertenecer a un animal conocido. Pensando que sería buen material, comenzó a seguirlas. A medida que se adentraba en el bosque, un extraño malestar lo invadió. El aire se volvió pesado. Los sonidos del bosque desaparecieron. Solo se oía su respiración y el crujido de sus pasos, demasiado fuertes para ese silencio. De repente, entre los árboles, apareció una silueta, alta, oscura, borrosa, como si el aire mismo temblara a su alrededor. Era algo que no se podía explicar con palabras, algo que no debía existir. El corazón de Michael empezó a latir con más fuerza, pero su curiosidad de periodista fue más fuerte que el miedo. Siguió avanzando, a pesar de todas las señales de peligro. Su cámara resbaló de su hombro, al rozarla con una rama. Ahora colgaba de su mano, como una herramienta inútil. Cada paso que daba hacía crecer su ansiedad. Hasta que lo vio, una casa, vieja, abandonada, demasiado antigua para existir en ese bosque. Estaba escondida entre los árboles, como si alguien hubiera querido mantenerla oculta, alejada de ojos curiosos. Michael se acercó a la puerta, la empujó con cautela. Algo dentro de él le decía que, al cruzar ese umbral, su vida cambiaría para siempre. Al entrar, encontró libros antiguos, pisos agrietados, y en un rincón, una mesa, cubierta de manuscritos rodeados de símbolos extraños. Michael abrió uno. Al principio, no entendía lo que leía, pero algo en esas páginas lo hizo sentir que había encontrado algo importante, algo peligroso. Había dibujos, criaturas enormes, mitad hombre, mitad bestia, transformándose bajo la luna en monstruos. Eran hombres lobo, antiguos, reales. Michael sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esos libros no eran simples historias, eran advertencias, eran memoria viva, oculta en las sombras. Y ahora, al leer esas líneas, comprendía que los mitos podían ser mucho más reales de lo que jamás imaginó. Los hombres lobo no eran parte del pasado, estaban aquí, ahora, y sabían de su existencia. A la mañana siguiente, Michael intentó olvidar todo, cerró el libro y trató de volver a su rutina.
pero los pensamientos no lo dejaban en paz. Día tras día, sentía que el mundo a su alrededor comenzaba a cambiar. Gente extraña apareció en el pueblo. No le hablaban, pero sus ojos sí lo buscaban. Y en esos ojos había algo oscuro, algo que le erizaba la piel, una sensación, un presentimiento, imposible de ignorar. Pasaron unos días y Michael decidió volver al bosque. Esta vez iba preparado. Sabía que tenía que encontrar respuestas, pero en su interior algo le decía que quizás no debía hacerlo. Con cada paso, su corazón latía más fuerte. Sabía que no estaba solo. Entonces escuchó pasos. Michael se giró, y allí estaba ella, una mujer, de cabello oscuro, ojos penetrantes. El aire se volvió helado. La mujer habló. Su voz era suave, pero con cada palabra se volvía más firme, más poderosa. «Has encontrado algo que no debías encontrar», dijo ella. Michael sintió que sus piernas fallaban. Esa mujer no era normal. Sus palabras no eran advertencias, eran amenazas. Se quedó paralizado, mirándola, desconcertado. Ella no era de este mundo. Su mirada era como un cuchillo, atravesándolo, y su presencia hacía que todo a su alrededor se detuviera. «Eres demasiado curioso para tu propio bien», susurró ella, pero sus palabras retumbaron en la mente de Michael como si fueran gritos. «Te estás metiendo en algo que no entiendes». Michael no era de los que se rinden fácilmente. Su instinto de periodista le gritaba que estaba en el camino correcto. Dio un paso adelante, reuniendo todo su valor. «¿Qué quiere de mí? ¿Qué es ese libro? ¿Quiénes son ustedes?», preguntó. Su voz temblaba, pero intentó ocultarlo. La mujer lo observó con interés. Sus labios se curvaron apenas, en una sonrisa. «¿Quieres saber? ¿Quieres entender por qué estoy aquí? ¿Y por qué tú estás aquí también? Muy bien, pero recuerda, Michael, no todas las respuestas te van a gustar». La mujer dio un paso hacia atrás, y en ese instante, el mundo cambió. El suelo tembló bajo sus pies. El bosque empezó a rugir, como si despertara de un sueño profundo. Michael lo sintió. No estaba solo. Alguien, lo observaba desde las sombras. «Entonces explícamelo», gritó él, incapaz de soportar el silencio. Pero la mujer se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia lo profundo del bosque, sin mirar atrás. Michael sintió que sus piernas se movían por sí solas, como si algo invisible lo arrastrara tras ella. No podía detenerse. Aunque lo intentara, cada paso era más firme, como si el bosque mismo lo guiara. Y así, llegaron al centro de un claro antiguo, un círculo de piedras, marcado con símbolos, los mismos que había visto en el libro. Un lugar de poder, un lugar donde nació la magia. «Este es un lugar de poder antiguo», dijo la mujer cuando Michael se paró junto a ella. «Aquí se libraron batallas contra aquello que tanto tiempo has estado buscando. Los hombres lobo, igual que yo, fueron creados en este lugar. Pero tu papel en esta historia no es tan simple como crees». Michael la miró, confundido. «¿Hombres lobo? Entonces tú eres uno de ellos». La mujer asintió en silencio, y luego dijo algo que lo cambió todo. «No soy solo una mujer lobo. Fui parte de lo que le dio vida a este mundo. Pensabas que los hombres lobo eran mitos, que desaparecieron con el paso del tiempo, pero siempre estuvieron aquí, y ahora han regresado». Michael sintió cómo su corazón comenzaba a acelerarse. De repente entendió que no sabía ni la mitad de lo que realmente estaba ocurriendo. Todos esos años buscando la verdad, sin saber que él mismo ya era parte de un juego muy antiguo. «¿Y ahora qué debo hacer?», preguntó, sabiendo que su vida ya nunca volvería a ser la misma. La mujer levantó la cabeza. En sus ojos ardía fuego.
Tendrás que tomar una decisión, Michael. Puedes marcharte y olvidar todo, como muchos lo han hecho antes, o puedes unirte a nosotros y formar parte de un nuevo mundo. Pero recuerda, esa elección tendrá consecuencias. Luego se giró y desapareció en la sombra del bosque. Michael se quedó solo, en el centro del antiguo claro ritual, de pie, en silencio, sabiendo que su vida acababa de cambiar para siempre. No podía olvidar aquel encuentro. Intentaba recuperar la calma, pero lo único que lograba era hundirse aún más en preguntas sin respuestas. Pronto comprendió que ya no podía volver a su antigua vida. Demasiadas cosas habían cambiado. Regresó al pueblo, pero todo se sentía distinto. Las personas que antes le eran familiares ahora parecían extrañas. Sus miradas, medio ocultas, medio esquivas, algunos lo observaban con demasiada atención, como si supieran algo que él aún no entendía. Michael empezó a sentir que su mundo se cerraba sobre él, como una trampa. La noche llegó más rápido que de costumbre, y, como antes, Michael volvió al bosque. Sabía que algo no andaba bien, pero esta vez quizás estaba preparado para enfrentarlo. No estaba solo, podía sentirlo, lo seguían. Pasaron horas hasta que escuchó los pasos. Esta vez no era solo una presencia, era alguien que lo conocía. Michael se dio vuelta, y frente a él apareció aquel que tanto había buscado. Un hombre, alto, fuerte, con ojos llenos de oscuridad. Parecía humano, pero sus movimientos eran demasiado suaves, demasiado rápidos, como los de una bestia. «Elegiste el camino correcto, Michael», dijo el hombre. «Te estábamos esperando». «¿Ustedes?», susurró Michael. «¿Quiénes son?». El hombre se acercó y habló con voz grave, una voz que parecía surgir de la tierra misma. «Somos los guardianes del equilibrio. Protegemos al mundo de su propia destrucción, de la codicia del hombre. Somos hombres lobo. Y ahora, tú también eres parte de este mundo». Michael sintió su corazón golpearle el pecho y comprendió, de golpe, que estaba en medio de una guerra antigua. Una guerra que ningún humano conocía. Pasaron días desde aquel encuentro en el bosque, pero para Michael todo acababa de comenzar. No podía ignorar sus sospechas. Algo en su vida había cambiado para siempre. Cosas extrañas comenzaron a suceder en el pueblo. Su entorno habitual ya no era el mismo. No solo las personas, sino el propio lugar parecía haber cambiado. Un día, Michael se cruzó con un viejo conocido, John, alguien a quien siempre había considerado un tipo común. Trabajaba en una tienda. No tenía grandes ambiciones, pero ahora había algo distinto en él. «Has cambiado», dijo Michael, notando de inmediato una frialdad en su mirada, una distancia que antes no existía. John lo miró fijamente, y por un instante sus ojos se tornaron oscuros, casi inhumanos. «Tú también has cambiado, Michael», respondió, su voz profunda, grave, como la de los que Michael conoció en el bosque. «Ya no puedes detenerte, ya estás dentro, y no hay vuelta atrás». Michael sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que algo en su vida había despertado, algo que no podía comprender, y algo que no lo dejaría en paz. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Michael, intentando ocultar su inquietud. John lo miró fijamente, en silencio, y en su rostro apareció una sonrisa extraña, oscura, inquietante. «Estás al borde de algo mucho más grande de lo que imaginas, Michael. Todos somos parte de algo enorme. Todos estamos conectados». Michael no sabía qué pensar. Estaba seguro de que John ocultaba algo que no solo lo afectaría a él, sino a todo el pueblo, a todos. Con cada día que pasaba,
Michael sentía cómo las líneas entre la realidad y sus sueños se desdibujaban. Cada noche soñaba con cosas extrañas, oscuras, bosques llenos de figuras sombrías, lobos enormes que se transformaban en hombres, y hombres que se convertían en lobos. Los sueños eran tan vívidos, tan reales, que Michael ya no podía distinguir entre lo que era sueño y lo que era verdad. Una noche despertó bañado en sudor frío. Su corazón latía con fuerza. Se levantó de la cama, miró a su alrededor y lo supo. Tenía que volver al bosque. Algo dentro de él lo llamaba, como si su propio cuerpo supiera que allí estaba la respuesta, una respuesta que podía cambiar su vida. Se vistió con rapidez y salió a la calle. La noche era espesa, oscura, y el bosque parecía susurrar su nombre. Michael caminó hasta el mismo lugar donde había visto a la mujer y donde había enfrentado a John. Todo a su alrededor estaba cubierto por niebla y el aire era frío, pero él no se detuvo. Al acercarse al bosque, la sintió. A ella, la mujer, y esta vez Michael estaba listo. Ya no era el mismo. Sabía que su vida estaba unida a este mundo y necesitaba respuestas. Se detuvo en el mismo claro donde la había visto por primera vez, pero todo era diferente. El bosque parecía vivo. Podía sentir la tierra vibrar bajo sus pies. El aire era pesado. Los árboles se inclinaban lentamente, como ocultando algo. No era solo un lugar, era el inicio de algo grande. Y entonces, ella apareció, la mujer del bosque, frente a él, con la misma mirada helada, penetrante. «Has vuelto», dijo ella. Su voz era suave, pero llena de poder. «¿Estás listo para conocer la verdad? ¿Estás listo para convertirte en lo que siempre debiste ser?» Michael no respondió, solo asintió. Estaba listo. Tenía que entender qué había detrás de todo esto. Tenía que saber quién era ahora y qué debía hacer. «Tú perteneces a este mundo, Michael», continuó la mujer. «Fuiste elegido. Somos parte de una alianza ancestral, creada para mantener el equilibrio entre los mundos, humanos y hombres lobo. Todos estamos conectados, pero el mundo está cambiando. Y ahora te toca decidir». Michael sintió algo extraño apoderarse de su mente. Entendió que su vida no solo había cambiado, se había convertido en parte de algo mucho más grande, algo de lo que ya no podía escapar. «¿Decidir?», preguntó. «¿Qué decisión?». La mujer dio un paso hacia él. Sus ojos brillaron, con una luz intensa. «Puedes convertirte en quien lo cambie todo, Michael. Puedes ser quien destruya este mundo, o quien lo salve. Debes elegir de qué lado estás». Michael se quedó quieto, en el mismo lugar, donde ella lo había dejado. El bosque a su alrededor comenzaba a transformarse. Todo parecía irreal, pero al mismo tiempo, demasiado real. La tierra bajo sus pies palpitaba, como si estuviera viva. Cada movimiento de los árboles contenía algo antiguo. Michael giró para marcharse, pero algo en el aire lo detuvo. Y entonces, desde la sombra del bosque, empezaron a salir figuras. Al principio parecían humanas, pero con cada paso, sus formas se volvían menos humanas. Sus ojos brillaban con una luz extraña, amenazante, y sus movimientos eran rápidos, fluidos, salvajes. «No estás solo», dijo uno de ellos. Su voz era suave, pero con filo. «Sabemos quién eres y qué estás buscando. No puedes esconderte de nosotros». Michael sintió cómo el miedo le apretaba el pecho. Se dio vuelta y comprendió la verdad. Esas figuras no eran personas, eran hombres lobo, los mismos de los que hablaba el libro, y ahora estaban allí, frente a él. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, con la voz tensa, temblorosa. El que estaba en el centro dio un paso adelante. Su rostro comenzó a cambiar, a deformarse.
como si se deshiciera en el aire y tomara una forma inhumana. Crees saber lo que está ocurriendo, Michael, pero solo estás viendo la superficie, dijo él. Aún no comprendes quién eres realmente, ni lo que tienes que decidir. Sabemos que estás en el límite, y no vamos a esperar a que tomes una decisión. Cada palabra hacía que el mundo de Michael se resquebrajara un poco más. Intentaba entender, intentaba encontrar respuestas, pero lo único que sabía era que su vida ya no volvería a ser la misma. No había vuelta atrás. Después de que los hombres lobo desaparecieran en la sombra del bosque, Michael sintió que su vida ya no podía volver a la normalidad. Cada paso que daba ahora estaba lleno de la sensación de ser observado. Incluso su propia casa parecía extraña, como si algo o alguien estuviera siempre cerca de él. Sabía que no era solo paranoia. Ahora era parte de algo mucho más grande. Durante varios días, Michael intentó continuar con su vida habitual, pero el mundo que lo rodeaba se había vuelto falso. Cada vez que veía a alguien conocido, sus ojos se encontraban con otros, distintos, llena de algo oculto, de miedo. Y entonces entendió. No era el único que sabía sobre este mundo. Sus amigos más cercanos, colegas e incluso vecinos, parecían estar ocultando algo. Evitan mirarlo a los ojos. Su comportamiento se volvía más extraño cada día. Michael entendió que todos esos hombres y mujeres estaban involucrados en este secreto, pero nadie le decía nada. Estaba solo. Una noche, mientras Michael se sentaba en su habitación, tratando de entender lo que ocurría, escuchó nuevamente los pasos. Ese sonido le era familiar, pero al mismo tiempo no pertenecía a esa casa. Se giró y allí, en la sombra, estaba ella, la mujer. Pero ahora no estaba sola. Detrás de ella se encontraban varias personas, cada una con los mismos ojos que los hombres lobo que había encontrado en el bosque. Esos ojos, llenos de terror y determinación. La mujer, cuyo nombre Michael nunca llegó a saber, dio un paso adelante. «Te estás acercando, Michael», dijo ella, su voz suave, pero llena de poder. «Sabes lo que está pasando, pero no estás listo para tomar tu decisión». Michael sintió su corazón latir con fuerza. «¿Por qué? ¿Por qué a mí?», preguntó, entendiendo que este juego en el que lo habían metido solo estaba comenzando. La mujer dio otro paso, y su rostro se inclinó ligeramente. «Fuiste elegido, Michael. Eres el que debe ser el puente entre los mundos. Nosotros somos los guardianes del equilibrio. Protegemos este mundo. Y tú eres nuestra última esperanza. Pero debes elegir de qué lado estás». Michael estaba al borde de la desesperación. Sentía cómo su vida se desmoronaba en un abismo donde ya no era dueño de la situación. Sus manos temblaban, pero no podía dejar de mirar esos ojos, tratando de comprender la verdad. Michael entendió que ya no tenía fuerzas ni coraje para retroceder. Su vida nunca más sería la misma. Estaba en el umbral de algo grande, y ahora debía tomar una decisión. Las fuerzas que tenía frente a él eran gigantescas. No sabía a dónde lo llevaría todo esto, pero una cosa era segura: ya no podía ser solo un espectador. Michael no podía detenerse. Se acercó a la mujer. Sus palabras salían de él sin pensarlo. «Aceptar ese será mi destino. Pero dime una cosa, ¿qué debo hacer?». La mujer lo miró y sonrió. «Tomarás la decisión que determinará el futuro de este mundo», dijo ella. «Eres la clave. Pero qué puerta abrirás depende solo de ti». Michael sentía cómo dos mundos luchaban dentro de él. Uno era el mundo de los humanos, familiar y seguro. El otro, el mundo de los hombres lobo, oculto, aterrador, pero lleno de poder. Sabía que al tomar esa decisión, lo cambiaría todo. «Estoy listo», dijo. Michael no sabía cuánto tiempo estuvo allí, frente a la mujer,
Pero cuando pronunció esas palabras, algo cambió en el aire a su alrededor. El bosque se hizo más silencioso, como si un antiguo mecanismo en su corazón se hubiera despertado, reteniendo algo inmensamente poderoso. No entendía qué estaba sucediendo, pero sentía que este momento era crucial. Su vida, el destino de la ciudad, el futuro de toda la humanidad. Todo estaba en juego. La mujer asintió. ¿Estás listo? Sus ojos brillaron, pero Michael no vio en ese resplandor ninguna esperanza. Era una luz de poder, una luz que había estado oculta de los humanos durante siglos. «Estoy listo», repitió él. No sabía lo que eso significaba, pero no había otro camino para él. El miedo lo invadió, pero dentro de él crecía algo más, algo que le daba fuerza. La mujer dio un paso hacia él. Su movimiento fue suave, casi imperceptible, pero Michael sintió cómo su energía llenaba el aire. Levantó la mano, y de inmediato una niebla los envolvió, como si fuera un ser vivo que deseaba ocultar todo a su alrededor. «Escucha con atención, Michael». Su voz se tornó profunda y grave, como si penetrara directamente en su mente. «Aquellos que se ocultan en las sombras quieren que seas parte de este mundo, que aceptes tu rol. Pero para hacerlo, debes entender que no solo tú fuiste elegido, es la fuerza que te ha traído aquí, y no podrás salir sin consecuencias». ¿Qué debo hacer? Michael ya no estaba seguro de sus propios deseos. Todas esas fuerzas, esas criaturas que antes parecían lejanas y míticas, ahora eran reales. No podía huir, no podía detenerse. Debes comprender que ser parte de este mundo no es solo tener poder, es sabiduría. En tiempos antiguos, personas como tú eran quienes mantenían el equilibrio, quienes vigilaban las fronteras entre los dos mundos. Pero con el tiempo, el equilibrio se rompió, y ahora tú eres el último guardián capaz de devolverlo. Elegiste un camino, Michael. En él, o salvarás a la humanidad, o la destruirás. Michael empezó a entender que su decisión no sería fácil. Estaba en una encrucijada donde no había respuestas claras. Podía elegir el lado de los hombres lobo, convertirse en parte de un mundo antiguo donde la fuerza era la clave. Pero eso significaba destruir todo lo que conocía, el mundo que siempre consideró su hogar. ¿Y si eligiera el lado de los humanos? ¿Qué pasaría con aquellos que querían vivir en armonía con esta fuerza? ¿Pero qué sucederá si elijo el lado equivocado?, preguntó Michael. Su voz temblaba de miedo. ¿Si cometo un error? La mujer lo miró sin dudar. Entonces el mundo será destruido. Y tú, Michael, serás parte de esa destrucción. Ella dio un paso hacia él, y Michael sintió cómo la energía a su alrededor se volvía tangible, envolviéndolo, haciendo que su corazón latiera más rápido. Sabía que en ese momento solo había una opción. Cuando la niebla se disipó, Michael se encontraba en otro lugar. No entendía cómo había llegado allí, pero lo rodeaba un abismo, oscuro y sin fin. Este lugar no se parecía a nada de lo que había visto antes. No había bosque ni ciudad, solo vacío. Sombras oscuras se deslizaban a su alrededor, pero no eran seres vivos. Era como una sombra que devoraba el espacio. Michael no pudo evitar el miedo. Empezó a sentir cómo su mente se desquebrajaba. Estaba atrapado, y la sombra no lo dejaba ir. «Aquí estarás para siempre, Michael». Una voz sonó, y era familiar. La reconoció al instante. Era la voz de la mujer, pero sonaba diferente, como si estuviera penetrando los rincones más profundos de su alma. «Debes decidir, Michael. ¿Estarás con nosotros o en contra de nosotros? El tiempo ha llegado». Michael entendió que ya no podía seguir siendo neutral. Estaba en el umbral, y su elección lo determinaría todo. «Debes aprender a controlar la oscuridad dentro de ti», continuó la voz. «No puedes ser solo humano. Debes ser más. Debes convertirte en aquel que controla esta fuerza, y no en quien la sigue. Pero para ello,
Debes atravesar la oscuridad. Michael sintió cómo algo despertaba dentro de él. Al principio no entendió qué estaba pasando, pero con cada paso que daba, su cuerpo comenzaba a cambiar. Sentía cómo su sangre ardía, sus músculos se volvían más fuertes y sus ojos comenzaban a brillar. Se estaba convirtiendo en aquello que tanto había temido. «No eres solo un hombre lobo, Michael», dijo la mujer. Su voz se volvió más clara, como si estuviera justo junto a él. «Eres la encarnación misma de la oscuridad. Eres quien puede cambiar este mundo. Pero debes estar preparado. Debes estar listo para destruir todo lo que te importa, si es necesario». Michael miró sus manos, viendo cómo la piel comenzaba a oscurecerse y cómo sus garras, tan afiladas que podrían desgarrar cualquier cuerpo, empezaban a crecer. Sentía el poder, pero algo dentro de él todavía resistía. Él era humano, y esa fuerza le resultaba ajena. «No puedo hacer esto», murmuró, pero su voz ya sonaba diferente. No era solo un hombre, era algo más aterrador y poderoso. «No eliges, Michael», respondió la mujer. «Te conviertes en esto. Ya no eres humano, eres oscuridad». Michael sintió cómo su cuerpo finalmente aceptaba su nueva forma. Se convirtió en algo distinto, algo que podría destruirlo todo. En ese momento, Michael comprendió que ya no podía seguir siendo quien era. Ahora formaba parte de este mundo, y su destino era claro. Ya no podía permanecer del lado de los humanos, no podía seguir mirando cómo todo se derrumbaba. Sintió cómo sus fuerzas aumentaban, y con esa comprensión vino otra. Él era el que debía decidir si este mundo seguiría existiendo o desaparecería. En su mente nacieron nuevos pensamientos, nuevas ideas, pero no eran propias de él. Era el llamado de una fuerza ancestral que siempre estuvo dentro de él y ahora estaba lista para liberarse. Michael sintió cómo la nueva fuerza dentro de él intentaba escapar. Ya no podía controlar sus emociones ni pensamientos. Escuchaba voces en su mente y cada una lo arrastraba en una dirección diferente. La oscuridad dentro de él se volvía insoportable, pero con cada paso, Michael entendía que se sumergía más y más en este mundo. Se había convertido en parte de lo que antes consideraba imposible. Sabía que, si no encontraba una manera de equilibrar esa fuerza, perdería todo lo que le importaba. Pero, ¿cómo mantener su humanidad si ahora era algo mucho más grande y peligroso que cualquier ser humano? Decidió regresar al pueblo, a la gente que una vez conoció. Necesitaba entender quién más estaba involucrado en esta historia, quién más sabía sobre los hombres lobo y las fuerzas ancestrales con las que ahora se enfrentaba. Michael ya no podía estar solo. Sabía que tenía que encontrar aliados que lo ayudaran a controlar esa fuerza, o el mundo lo consumiría. Cuando llegó al pueblo, la noche ya había caído. Las calles parecían vacías, pero él sentía que el peligro lo acechaba en cada esquina. El pueblo ya no era lo que era antes. Con cada paso, Michael sentía cómo su mente se llenaba de oscuridad. Sentía que sus movimientos estaban siendo observados, que alguien lo vigilaba. Se acercó a su antigua casa, pero cuando abrió la puerta, se dio cuenta de que ya no era el lugar que alguna vez llamó hogar. Todo allí le era extraño. La atmósfera estaba impregnada con una tensión inexplicable. No podía comprender qué había cambiado, pero algo no estaba bien. De repente, se escuchó una voz desde la oscuridad. «Has vuelto», dijo la voz familiar, y Michael se giró. Frente a él estaba el mismo hombre que había encontrado en el bosque, pero ahora sus ojos brillaban aún más intensamente y su cuerpo irradiaba una fuerza extraña. «No eres el único que fue elegido», dijo el hombre, acercándose. «La oscuridad dentro de ti no solo te cambia, te controla. No eres el último, eres el primero en atravesar esto, para comprender que todos estamos conectados. Tu camino no es una elección, Michael, es destino. Debes ser quien devuelva el equilibrio, pero no estás solo.
Estamos juntos, y si sigues nuestro camino, te volverás aún más fuerte. Michael sintió cómo su poder burbujeaba dentro de él. Ya no podía ignorarlo, pero cada paso que daba hacia adelante era como un paso en la oscuridad, donde no había vuelta atrás. Michael comenzó su propia investigación, tratando de averiguar quién más podría estar involucrado en este mundo de hombres lobo. Fue a una antigua biblioteca, donde, como sabía, se guardaban libros y manuscritos antiguos. Estaba listo para conocer la verdad, incluso si eso significaba destruir todo lo que conocía. Allí, en una esquina oscura de la biblioteca, encontró lo que buscaba, un libro que detallaba la historia de los hombres lobo, su origen y su papel en el mundo. Cuando comenzó a leer, fue invadido por una sensación de horror. Este libro narraba cómo las antiguas fuerzas comenzaron a intervenir en la vida humana, ocultándose tras máscaras de mitos y leyendas. Los hombres lobo no fueron creados por azar. Fueron parte de un gran experimento, creado para mantener el equilibrio entre el mundo humano y el sobrenatural. Pero con cada generación, se volvían más fuertes y menos controlables. Michael entendió que su destino había sido predestinado incluso antes de su nacimiento. Era uno de los elegidos para cerrar este ciclo, para ser quien llevaría a ambos mundos a su conclusión lógica. Pero no todo era tan simple. Cuanto más se sumergía en la historia de los hombres lobo, más se daba cuenta de que esta elección no era solo suya. Era una decisión de todos los humanos y todas las criaturas que vivían en las sombras. También descubrió que existían sociedades secretas, ocultas a los ojos de los humanos, que durante siglos habían vigilado este equilibrio. Pero ahora, cuando el mundo comenzaba a desmoronarse, esas sociedades se habían disuelto y su influencia se había debilitado. Ahora, Michael estaba al borde de convertirse en quien podría devolver el control a este mundo. De vuelta en la ciudad, Michael sintió cómo sus fuerzas aumentaban. Ya no podía ocultar lo que estaba sucediendo en él. Sentía cómo su mente y cuerpo comenzaban a cambiar, y cómo la oscuridad lo envolvía más y más. Pero cuando llegó a su casa, le esperaba otro descubrimiento. En su puerta estaba John, el mismo hombre con el que había trabajado antes. Era su amigo, pero ahora, en sus ojos, había algo frío y extraño. John no era el mismo que antes. «No entiendes, Michael», dijo John. Su voz se volvió casi mecánica, como si ya no fuera él mismo. «No puedes detener lo que ha comenzado. Eres parte de esto, igual que yo. No podemos escapar de este mundo». Michael sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Sabía que John estaba conectado con este mundo. Sabía que su amigo se había convertido en parte de aquello de lo que él intentaba escapar. Pero, ¿qué debía hacer ahora? ¿Cómo elegir el lado correcto cuando el mundo se desmoronaba ante sus ojos? «Debes elegir, Michael», continuó John. «Debes ser quien nos una a todos, pero debes entender, no somos solo hombres lobo, somos los guardianes de la oscuridad. Protegeremos el equilibrio. Y ahora que ha llegado el momento, deberás tomar una decisión que definirá el destino de este mundo». Michael no podía deshacerse de la sensación de que todo lo que le estaba ocurriendo ya estaba predestinado. Ya no era solo parte del mundo de los hombres lobo. Se había convertido en la clave de su destino. Su vida ya no le pertenecía. Todo lo que conocía, todo lo que amaba, ahora parecía una ilusión. Sentía cómo el poder dentro de él llenaba cada célula de su cuerpo, pero ese poder también traía consigo una energía oscura y destructiva. John, que estaba frente a él, ya no era el amigo que Michael conocía. Sus ojos estaban llenos de determinación, pero una determinación que no era humana. Era la determinación de destruir todo lo que amenazara este mundo. «Debes entender, Michael», dijo John, dando un paso adelante. «Ya eres parte de este mundo. No puedes volver atrás, y si eliges a los humanos, serás derrotado. Las fuerzas oscuras ya están aquí y están de tu lado.
Solo estamos esperando que tomes el camino correcto. Michael sintió cómo su respiración se aceleraba. Sentía cómo la oscuridad dentro de él lo atraía, como una sombra que no lo dejaba ir. Sabía que si decidía ir en contra de este mundo, las consecuencias serían catastróficas, pero si aceptaba ese poder, perdería todo lo que alguna vez lo hizo humano. Tienes razón, dijo él con un suspiro profundo. Ya no soy quien era. John sonrió, pero esa sonrisa no era amigable. Era una sonrisa llena de aceptación. Sabes lo que eliges, Michael, pero debes entender que hace mucho comenzamos este proceso. Nosotros somos los que debemos decidir cómo se desarrollará este mundo, y tú eres nuestra última oportunidad. Michael miró alrededor. Toda la ciudad parecía estar bajo su poder. Sentía el poder como nunca antes, pero al mismo tiempo estaba consumido por un profundo miedo. Entendió que estaba al borde del apocalipsis, y sus acciones decidirían si este mundo sobreviviría o se quemaría en las llamas de la destrucción. Michael continuó buscando respuestas, como si algo dentro de él le dijera que la decisión aún no estaba tomada. Comenzó a buscar antiguos manuscritos, ocultos en los archivos, sumergiéndose en investigaciones históricas para entender cómo todo esto estaba conectado. Los hombres lobo no eran solo un mito, eran parte de un sistema ancestral que mantenía el equilibrio, y ahora su papel en este mundo estaba en peligro. Michael encontró en uno de los viejos documentos que su origen estaba relacionado con la misma esencia de la existencia humana. Los hombres lobo no fueron creados para destruir, sino para mantener el mundo en orden. Pero con cada nueva generación se volvían más destructivos, su fuerza se hacía cada vez más difícil de controlar. Esto fue hace mucho, Michael, susurró, pasando las páginas. Tú eres el último guardián. Eres el que puede devolver el equilibrio, pero debes atravesar la oscuridad para encontrar la luz. Esto sonó como una revelación, como la respuesta a todas sus preguntas torturantes. No podía ser débil. Debía aprender a controlar esta fuerza, a usarla para el bien. Michael comenzó a entender que ya no podía evitarlo. Debía enfrentarse a aquellos con los que estaba vinculado, pero sabía que no todos estaban de su lado. Los hombres lobo con los que se había encontrado no eran simplemente enemigos, eran sus aliados, pero solo si aceptaba su verdadero rol. En ese momento, Michael comprendió que su poder no se limitaba solo a su persona. Era una fuerza que podría cambiarlo todo, y él era el que debía dirigirla en la dirección correcta. Ya no era solo un hombre, y no podía seguir siéndolo. Michael llegó a un lugar oscuro, lo que una vez fue un antiguo santuario de los hombres lobo. Allí se encontró con otras criaturas, aquellos que eran parte del antiguo mundo. Ellos estaban frente a él, y sus ojos estaban llenos de dudas. «Has llegado», dijo uno de ellos, su rostro cubierto por una capucha. «¿Estás listo?» «¿Listo para qué?», preguntó Michael, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. «¿Listo para aceptar tu poder y liberar el mundo, o te retirarás?», respondió el hombre lobo, y en su voz no solo había amenaza, sino también un deber. Michael sabía que su tiempo había llegado. Estaba en el corazón de este mundo, y su elección determinaría qué tipo de realidad existiría. Sentía cómo la oscuridad dentro de él se expandía, cómo la realidad comenzaba a transformarse. Estaba en la línea divisoria, y cada paso lo llevaba más y más dentro de este mundo, lleno de lucha, poder y destrucción. Las puertas ante él se abrieron, y sabía que no se trataban solo de puertas físicas, eran puertas a las que debía cruzar para convertirse en el que podría cambiar este mundo. «¿Estás listo?», preguntó esa misma voz que había escuchado antes. Michael no podía dar marcha atrás. Dio un paso hacia adelante, y las puertas al mundo de los hombres lobos se abrieron ante él. Michael cruzó las puertas, y el mundo que antes le parecía familiar
ahora se sentía ajeno. Dentro de este espacio, oscuro e interminable, se sintió al mismo tiempo liberado y consumido. Era un mundo donde cada movimiento, cada mirada, podía cambiarlo todo. Aquí no existían las reglas comunes, y Michael sabía que ya no era un hombre. Se había convertido en algo diferente, en algo que podía romper la realidad. Se encontraba en el centro de una gran plaza antigua, rodeada por altas torres oscuras que se elevaban hacia el cielo. Las paredes de piedra estaban cubiertas de símbolos y marcas que Michael nunca había visto antes. Cada uno de esos símbolos era parte de una magia ancestral, parte de un pacto antiguo entre los mundos. Ante él se erguía un templo viejo, con sus puertas abiertas. Michael no dudó de que lo esperaban dentro. No podía dar marcha atrás. No podía regresar. Era el elegido, y ahora su tarea era ser el que restaurara el equilibrio o lo destruyera todo. Cuando entró en el templo, fue recibido por el mismo hombre que le había hablado en el bosque. Pero ahora, sus ojos brillaban con más intensidad, y su rostro era más duro y frío. Era uno de aquellos que conocían la verdad y podían dar respuestas. «Has llegado, Michael», dijo él, su voz resonando en las paredes del templo. «Fuiste elegido para esta misión, pero recuerda, cada elección tiene sus consecuencias. Debes ser quien mantenga este mundo en la delgada línea entre la luz y la oscuridad. Debes estar preparado para la lucha, y debes saber que la elección que hagas tendrá consecuencias que no solo te afectarán a ti, sino a todos los que habitan este mundo». Michael sintió cómo un fuego comenzaba a arder dentro de él. Sabía que tenía que tomar una decisión. Ya no podía seguir posponiéndolo, pero las dudas seguían atormentándolo. ¿Sería él quien cambiara este mundo o quien lo destruyera? «¿Estás listo?», preguntó el hombre. Sus ojos se volvieron oscuros, como la propia oscuridad. «Estoy listo», dijo Michael, su voz firme, a pesar de las dudas internas. Michael pasó varios días preparándose para lo que se avecinaba. Estudió antiguos hechizos, aprendió magia, entendiendo que su poder no era solo un don, sino una carga pesada. Empezó a sentir cómo su poder lo controlaba más y más, y cómo sus propios pensamientos perdían claridad. Ya no era un hombre, se había convertido en algo más grande que un simple hombre lobo. Se había convertido en el que decidiría cuál sería la realidad. Pero con cada día, sentía cómo su conexión con los humanos comenzaba a debilitarse. Se encontraba con que sus acciones ya no eran controlables. Veía cómo sus ojos comenzaban a arder, cómo su mente se llenaba de furia y frío. Se estaba convirtiendo en aquello que tanto había temido. Estaba listo para destruir todo lo que pudiera interponerse en su nuevo camino. Una noche, mientras pensaba en todo esto, se encontró con la mujer que se había convertido en su mentora. Ella era parte de esa antigua fuerza, una de las que le ayudaban a comprender sus sentimientos y su poder. «¿Sientes cómo la oscuridad te consume?», dijo ella, su voz suave, pero con una alarma sutil. «Puedes ser quien restaure el equilibrio, Michael, o quien destruya todo. Debes encontrar el equilibrio dentro de ti. Si no lo haces, la oscuridad te tragará». Michael la miró, su corazón lleno de dudas. Ya no sabía quién era. No podía ser el que salvaría al mundo si su poder era tan destructivo. Se había convertido en el que podía destruirlo todo, incluido a sí mismo. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz débil, como nunca antes. «Tienes que encontrar tu camino, Michael. No olvides quién eres. Fuiste humano. Todavía puedes elegir la luz, pero tu elección será difícil. Muy difícil». Michael se paró frente al templo, el cual ahora le parecía más que un simple lugar de poder. Era el símbolo de todo lo que había ocurrido en su vida. Sabía que este lugar sería decisivo. Aquí tomaría su decisión. Aquí descubriría quién debía ser. Cuando las puertas del templo se abrieron, vio ante él a un viejo guardián.
Era uno de los que se mantenían al lado de la luz, pero sus ojos mostraban no solo sabiduría, sino también dolor. Ese hombre sabía que Michael estaba frente a una decisión que lo cambiaría todo. ¿Estás listo, Michael?, preguntó el viejo guardián, su voz llena de determinación. Michael asintió. Sabía que la elección que hiciera no solo definiría su destino, sino el futuro de todo el mundo. «Estoy listo», dijo él, dando un paso hacia adelante. En ese momento, Michael sintió como toda la fuerza que lo había estado abrumando comenzaba a apretar su corazón. Sabía que si aceptaba la fuerza de la oscuridad, destruiría todo lo que alguna vez amó. Pero si elegía la luz, lucharía contra este nuevo mundo, siempre sintiendo el peso de ese poder. Su elección fue definitiva. Pero, ¿cuál fue? Michael estaba de pie frente al templo, lleno de confusión. En el aire flotaba algo indescriptible, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando su elección. Sentía cómo las fuerzas dentro de él, la oscuridad y la luz, luchaban por su alma. Pero cuanto más dudaba, más claro se volvía un hecho. Su elección sería catastrófica. Ya no podía seguir postergando la decisión. ¿Estás listo, Michael?, preguntó el guardián. Su voz sonó como un juicio. Michael asintió en silencio. Había tomado su elección, y la elección no era luminosa. Sus ojos se volvieron de un rojo brillante, como llamas, y sintió como un poderoso torrente de energía brotaba de su cuerpo, proveniente de la misma oscuridad. Se convirtió en lo que debía ser. La oscuridad lo envolvió por completo, consumiendo su mente y su cuerpo. Ya no era humano. Era la encarnación de una pesadilla, una fuerza capaz de consumir el mundo. Pero en ese momento, cuando Michael absorbía la oscuridad, el templo comenzó a temblar de repente. Las losas del suelo empezaron a estallar, y las paredes volaron como cajas de cartón. De repente, de la sombra aparecieron ellos, los mismos hombres lobo que lo habían estado observando, aquellos que eran sus aliados y enemigos al mismo tiempo. «Te has equivocado, Michael», dijo uno de ellos, su rostro distorsionado por el dolor y la ira. «Pensaste que la oscuridad sería tu amiga, pero es tu enemiga, y te convertirás en el que destruirá todo». En ese momento, Michael entendió que no podía simplemente controlar esta fuerza. Se había convertido en su esclavo. Sus manos empezaron a temblar, y dentro de él, la oscuridad incontrolable se retorcía, tratando de salir. «Elegiste el camino equivocado», susurró uno de los hombres lobo, y en sus ojos había no solo ira, sino también pesar. Pero ya era demasiado tarde. Michael sintió cómo su cuerpo se salía de su control. Su piel se cubrió de cicatrices oscuras y sus ojos brillaron con una luz inhumana. Sintió cómo toda la fuerza destructiva hervía dentro de él. Ya no era solo un hombre lobo, era la propia oscuridad, la fuerza más destructiva de este mundo. «Si no puedes controlarte, tendremos que detenerte», dijo el hombre lobo que estaba frente a Michael. Él era uno de los que estaba dispuesto a ser su aliado, pero ahora, al ver lo que había ocurrido, se dio cuenta de que Michael se había convertido en una amenaza para todos. Michael, lleno de furia, saltó hacia adelante. Sintió cómo su cuerpo se llenaba con una fuerza indescriptible. Levantó la mano y la destrucción comenzó a recorrer todo el templo. Las paredes se desplomaron, las piedras caían y el aire se llenó de estruendos y crujidos. Los hombres lobo, a pesar de su poder, no pudieron reaccionar a tiempo. Cuando Michael desató su poder oscuro, sintió cómo todos sus músculos se tensaban y sus garras se alargaban y afilaban más que las de cualquier bestia. Agitó las manos y la energía oscura literalmente explotó hacia ver afuera. Los hombres lobo intentaron atacar, pero no estaban preparados para esto. Michael no era solo un hombre lobo, era una fuerza capaz de destruirlo todo. Apretó los puños y el cuerpo de uno de los hombres lobo se destrozó instantáneamente por una poderosa ola de energía. En su cabeza sonaba una voz
que todo este tiempo había intentado acallar su mente. Era la voz de la oscuridad, la voz de la destrucción, que le prometía poder, pero a un precio muy alto. «Te has convertido en el que destruirá todo», susurraba la voz, mientras Michael luchaba contra su influencia. Pero no había vuelta atrás. Era uno de ellos. Era el que ellos estaban buscando. «No voy a detenerlos», dijo Michael, y su voz se volvió ronca y fría, como la misma oscuridad. «Seré este mundo». Pero aún no había llegado el final. La oscuridad continuaba atacando su mente, pero él sentía cómo desde lo más profundo de su ser comenzaban a surgir respuestas. Ya no era solo parte de este mundo, era su rey. De repente, de la sombra del templo surgió un nuevo enemigo, una poderosa figura, armada con una antigua espada. Era aquel que había estado observando todos los eventos, quien era el que mantenía el equilibrio. Era el líder de los hombres lobo, aquel que podía destruir a Michael si éste salía de su control. «No sabes lo que estás haciendo», dijo el líder, su voz fría y decidida. «No puedes ser el que destruya este mundo. No permitiré que te conviertas en eso». Michael sintió como una poderosa energía se dirigía hacia su cuerpo. No podía detenerse, y no debía hacerlo. Ya era parte de la destrucción. Y esta batalla no era solo una lucha contra las fuerzas que querían controlarlo. Era una batalla por su alma, por mantener la oscuridad en sus manos. La lucha comenzó, y Michael sintió como cada movimiento de su cuerpo, cada esfuerzo, lo acercaba más y más al final. Las fuerzas que luchaban contra él no podían detenerlo. Era demasiado poderoso, demasiado salvaje para ceder. El líder de los hombres lobo intentaba bloquear sus ataques, pero Michael era más rápido, más fuerte. Cada golpe dejaba una marca en su cuerpo, pero Michael no se detenía. Estaba dispuesto a destruir todo lo que se interpusiera en su camino. La oscuridad lo había tomado por completo, y ahora no podía regresar. Con cada nuevo enfrentamiento, el mundo a su alrededor comenzaba a derrumbarse. Las paredes del templo crujían, la tierra temblaba, y el mismo mundo parecía ser consumido por la energía oscura. Cada golpe de Michael causaba destrucción. Cada movimiento lo acercaba al final. «No ganarás», dijo el líder, cayendo de rodillas por el último golpe de Michael. «No podrás controlarte». «Ya me controlo», respondió Michael. Sus ojos ardían con una luz oscura. «Me he convertido en este mundo». Con el último golpe, todo quedó en silencio. El templo se desplomó, y el mundo fue devorado por la oscuridad. Michael estaba de pie entre los escombros, su respiración pesada y su corazón latía más rápido. Era él quien había llevado este mundo a su conclusión lógica. Era él quien había elegido la oscuridad. Pero, ¿era esto el final? ¿O era el comienzo de una nueva era? Michael estaba de pie entre los escombros, mirando las ruinas, y entendió. Todo lo que había sucedido era inevitable. Se había convertido en lo que siempre debía ser, el que podía llevar al mundo a la destrucción o a la restauración. Y ahora, cuando todo estaba destruido, debía elegir cómo sería el siguiente paso. Michael estaba de pie entre los escombros. Su cuerpo respiraba pesadamente y sus ojos ardían con una luz brillante que no era humana. El mundo a su alrededor se había derrumbado como una casa de naipes. Él era el que lo había destruido todo, el que se había convertido en la encarnación de la oscuridad y las fuerzas capaces de consumir todo lo que conocía. Sabía que todo había cambiado. Pero, ¿y ahora? ¿Estaba de pie en el umbral de un nuevo mundo? ¿O se había convertido en aquel que estaba condenado a permanecer para siempre en este mundo destruido que él mismo había creado? Los sonidos de la destrucción lentamente se apagaron. Solo quedaban escombros, cenizas y el olor a sangre. Michael sintió cómo esa oscuridad dentro de él trataba de escapar, y sabía que si no la controlaba, el mundo lo consumiría.
Todo lo que alguna vez conoció había desaparecido y solo quedaba una sombra. Pero en ese momento, cuando la oscuridad intentaba apoderarse de su mente, escuchó sus pasos. Ellos, los que aún no lo habían olvidado. Escuchó pasos rápidos, decididos. No eran hombres lobo, eran aquellos que alguna vez fueron sus amigos y habían venido por él. Michael se dio la vuelta y frente a él estaba un grupo de sobrevivientes. Los reconoció. Eran las personas que habían sobrevivido después de que él destruyera el mundo. Era John y algunos rostros que le eran familiares. Venían de diferentes partes de la ciudad, pero todos compartían un solo objetivo: detenerlo. «Te has convertido en lo que debías ser», dijo John, sus ojos llenos de determinación, pero también había preocupación en ellos. «Pero esto no es el final, Michael. Debes detener esto. No puedes gobernar el mundo de esta manera. No debes ser su destructor». Michael no respondió. Sabía que tenían razón, pero dentro de él ardía una oscuridad que no podía ser detenida. Con cada palabra de John, sentía cómo sus fuerzas aumentaban, cómo su cuerpo se llenaba de una energía salvaje lista para escapar. Pero este momento era crítico. Estaba frente a una elección: convertirse en aquel que destruye todo por completo o encontrar la manera de detener este caos. «No entiendes, John», dijo Michael. Su voz se volvió fría e impenetrable. «No ves lo que necesito. Me he convertido en aquel que puede cambiar este mundo. No puedo regresar. No puedo ser el que era. Soy esto. Soy la oscuridad». «Aún eres humano, Michael», exclamó John, sus palabras llenas de desesperación. «No debes convertirte en ese monstruo. Puedes detenerte, puedes arreglar todo, mientras aún sea posible». Michael sentía cómo dentro de él luchaban dos fuerzas. Una era la oscuridad, que intentaba devorarlo, y la otra era su parte humana, que todavía esperaba encontrar el camino hacia la redención. Sabía que no había una solución fácil para él, pero todo lo que sentía era dolor. El dolor de tener que elegir entre este mundo y lo que había dejado atrás. «Lo has perdido todo, Michael», dijo la mujer, quien se había convertido en su mentora en este nuevo mundo. Se acercó a él. Su voz era suave, pero firme. «Puedes elegir la luz, puedes devolver el mundo, pero para hacerlo, debes sacrificarte a ti mismo». Michael la miró a los ojos. Sabía que la decisión que debía tomar no solo le pertenecía a él, sino al mundo entero. Ya no podía volver a ser el hombre que fue. Estaba demasiado cambiado para regresar. No puedo más ser el que era», dijo Michael. Sus ojos comenzaron a apagarse y su cuerpo se balanceaba ligeramente. «Pero puedo detener la destrucción». En su mente brilló una idea brillante. Sabía que si destruía la fuente de su poder, el mismo antiguo ritual que despertó la oscuridad dentro de él, toda la energía que emanaba de él desaparecería. Pero el precio por esto sería alto. Debía destruir todo lo relacionado con la oscuridad, incluyéndose a sí mismo. «Debo hacerlo», susurró, decidiendo que era hora de terminar con esta lucha. Dio un paso al centro del templo destruido, donde antes estaban los grandes guardianes. Levantó las manos y de su cuerpo comenzó a emerger esa misma oscuridad que una vez aceptó. En ese momento, su poder explotó. El mundo a su alrededor crujió y la oscuridad se comprimió en un solo punto. No podía detenerse. Este poder era tan grande que el mundo a su alrededor comenzaba a desaparecer. Estaba listo para destruir todo, para devolver el equilibrio. Pero en el último segundo, cuando la oscuridad comenzaba así a devorar su conciencia, dio el último paso. Cuando el polvo se asentó, Michael estaba de pie en el centro de la nada, pero el mundo a su alrededor ya no era el mismo. Sintió cómo el poder abandonaba su cuerpo, cómo la oscuridad se desvanecía. Estaba vivo, pero el mundo a su alrededor era diferente. Se encontraba solo en este nuevo mundo, sin saber qué sucedería después.
No podrías haberlo vuelto atrás, Michael, dijo una voz suave. Se dio vuelta y frente a él estaba la mujer, pero ahora sus ojos estaban llenos de gratitud. Salvaste el mundo, dijo ella, pero perdiste tu humanidad. Te has convertido en parte de este mundo, y tal vez ahora serás su guardián. Michael sintió cómo su conciencia comenzaba a limpiarse. No sabía qué vendría después, pero ahora estaba listo para enfrentar las consecuencias. No sabía si alguna vez podría volver a ser quien fue, pero sabía que se había convertido en parte de este nuevo mundo, y ahora tenía que decidir qué hacer con ese poder. Y en ese momento, Michael comprendió que su elección no había sido la última. Se había convertido en alguien que podía cambiar el futuro, y su camino apenas comenzaba. Estaba de pie, solo, sobre las ruinas de todo lo que alguna vez llamó hogar. A su lado, ni aliados ni enemigos, solo él y la voz dentro de él. Te has convertido en lo que debías ser. ¿Pero en qué se había convertido? ¿Un salvador? ¿Un destructor? ¿Un rey? ¿O simplemente un hombre al que le tocó tomar una decisión imposible? El mundo se detuvo, respiraba. Y con esa respiración nació una nueva era. Una era en la que ya no existen reglas. No hay arriba ni abajo. No hay luz ni oscuridad. Solo está él. El que un día miró a los ojos de la bestia y entendió que miraba en el espejo.